¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ven el título, vamos a estar hablando acerca de cuál es la base, cuál es el fundamento del movimiento ecuménico. Obviamente no voy a citar mis propias palabras, sino que voy a estar mostrándoles un artículo publicado por la Iglesia Católica en un portal oficial de la Iglesia Católica, explicando cuál es la base del movimiento ecuménico. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa, y ya no voy a mencionar Infonom porque estamos haciendo una transición de nombre solamente, pero es el mismo ministerio. Ahora el ministerio se va a llamar el conflicto final, porque vamos a centrar nuestros esfuerzos en distribuir el conflicto de los siglos, centrar nuestros esfuerzos en tocar estos temas, en hablar acerca de estos temas continuamente todo lo que podamos, porque sabemos que el tiempo ya se está acortando y estamos por entrar en la última etapa del conflicto de los siglos, en la última etapa de la gran controversia, y por eso este nombre que hemos puesto, que es el conflicto final. Pero no se preocupen ustedes, que van a poder encontrar todo en el mismo lugar, el mismo canal. Solamente vamos a cambiar el nombre, pero el mismo canal, la misma dirección, las mismas redes sociales. Incluso si ponen infonom.me van a seguir entrando a la misma página con los mismos recursos, o sea que ustedes no tienen que cambiar nada los que son seguidores, solo que vamos a empezar a utilizar el nombre El Conflicto Final. Así que sean todos bienvenidos a este nuevo programa, y vamos a estar hablando acerca del fundamento del movimiento ecuménico, así que atentos. Como les decía, lo que voy a compartir con ustedes no son palabras mías, sino que esto salió publicado en la página catholic.net. Esto me lo enviaron hace poco tiempo porque saben que hablamos acá acerca de este tema. Y fíjense el título de este artículo, que se los voy a poner en la descripción del video para que ustedes lo puedan leer por sí mismos. Este artículo se titula ¿Qué es el ecumenismo? ¿Sí? ¿Qué es el ecumenismo? La unidad de los cristianos es el gran sueño de Cristo. Y obviamente se está refiriendo no a una unidad basada en la verdad de Dios, sino una unidad forzada, ¿no? Una unidad que va a venir como acuerdos políticos para buscar el bien común. Sabemos cuál es el movimiento que está haciendo el Papa Francisco en esta dirección. Pero bueno, fíjense ustedes la descripción que se hace del movimiento ecuménico para tener en cuenta y por qué es tan importante los temas que tocamos en este canal, que no son capricho nuestro, sino que realmente son temas importantes, porque los que se desvíen en estas cuestiones doctrinales van a terminar aceptando, lamentablemente, el movimiento ecuménico. Así que presten atención a lo que dice. Dice: por ecumenismo se entiende el movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad de todos los cristianos. O sea, restablecer la unidad de todos los cristianos. Están diciendo que quieren deshacer la reforma protestante. O sea, no solamente hubo la reforma protestante, en el pasado también hubo un cisma con la Iglesia Ortodoxa de Oriente por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, estas separaciones quieren que se terminen, quieren que haya nuevamente unidad de todas las iglesias, obviamente bajo un solo liderazgo, que va a ser el liderazgo del Papa, ¿no? Entonces dice: participan en él los que invocan, y escuchen esto, participan en él los que invocan al Dios uno y trino, y confiesan que Jesús es el Señor y Salvador. ¿Quiénes son los que participan, según este documento, no según Emanuel Vallejos, sino según este documento? ¿Quiénes son los que participan en el movimiento ecuménico? Los que invocan al Dios uno y trino. ¿Quiénes van a ser considerados partes de la Iglesia de Cristo? Solamente aquellos que hayan aceptado la doctrina de la Trinidad. Tremenda declaración, porque nos muestra que el tema de la Trinidad que estamos hablando en este canal, que venimos hablando hace mucho tiempo y que lo remarcamos cada vez que tenemos la oportunidad, es fundamental en el movimiento ecuménico. Todos aquellos que acepten el tema de la Trinidad pueden formar parte del movimiento ecuménico. Si usted no acepta la Trinidad, usted no puede ser parte de esa única iglesia visible que quiere formar la Iglesia Católica, con todas las demás protestantes, con los ortodoxos, ¿sí? Con todas las denominaciones cristianas que sean trinitarias. Si usted no es trinitario, usted no va a poder ser parte del movimiento ecuménico. Ahora, hemos mencionado ya este tema en otras oportunidades. He mostrado artículos de la Iglesia Católica donde ellos reconocen el bautismo de las demás denominaciones cristianas, siempre y cuando sean hechos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, si son bautismos trinitarios, aunque sean protestantes, la Iglesia Católica acepta esos bautismos como válidos. O sea que vemos que el tema de la Trinidad es el fundamento realmente del movimiento ecuménico. Luego dice así: casi todos, aunque de distinta manera, aspiran a una Iglesia de Dios única
y visible. Bueno, este no es nuestro caso, de que exista una sola iglesia única y visible, porque eso implica obviamente la pérdida de libertad, ¿no? La pérdida de libertad de expresión, de libertad de conciencia. A eso es lo que apunta la Iglesia Católica con este movimiento ecuménico, porque cuando haya una sola religión o un solo líder que nuclea todas las religiones, va a poder hablar en organismos internacionales en nombre de todos los cristianos y decir, bueno, miren, ¿saben qué? Nosotros queremos poner el domingo como día de reposo obligatorio para todo el mundo, y todos los cristianos estamos de acuerdo. Obviamente eso no va a ser verdad. Sin embargo, obviamente va a ser el resultado de centralizar el poder en una sola iglesia visible. Dice, el movimiento ecuménico comenzó oficialmente en el Congreso Misionero de Edimburgo, Escocia, en 1910. Fíjense la fecha en que comienza el movimiento ecuménico. A mí me encanta el tema de las fechas porque son periodos de tiempo donde está pasando una cosa en un lugar y al mismo tiempo en otra parte del mundo se está iniciando o gestando otra. Lo he mencionado, ¿no?, muchas veces cuando hablamos de 1844 y todos los movimientos que surgieron en esa época, el evolucionismo, el marxismo, el mormonismo inclusive, y otros movimientos que surgieron más o menos por esa época. Si al mismo tiempo que surgía un grupo que hablaba acerca de los mandamientos de Dios, de adorar al Creador, surgían movimientos que iban contra Dios y contra la idea de un Creador, ¿sí? De la misma manera esto, fíjense, ya en los últimos años de Elena G. de White, Elena G. de White murió en 1915, ya en los últimos años en que empezaban a pasar al descanso los pioneros adventistas, surgía en Escocia el movimiento ecuménico con la base en creer en un Dios uno y trino. Pocos años después, ya en la década del 30, en la iglesia adventista se empiezan a infiltrar ideas trinitarias, y no es hasta 1980 que la iglesia adventista acepta oficialmente por conferencia general la doctrina de la Trinidad. En 1980, recuerden eso, ¿sí? No fue en la época de Elena G. de White, no fue en la época de los pioneros, fue mucho tiempo después. Fue un hueso duro de roer la iglesia adventista para que aceptara la Trinidad, pero hoy la iglesia adventista aceptó la Trinidad y por lo tanto es apta para participar en el movimiento ecuménico, del cual ya hemos hablado también varias veces, de que la iglesia adventista participa, ¿no? Directa o indirectamente tiene sus reuniones con el movimiento ecuménico. Dice, surgió en un ambiente protestante y en un contexto misionero por la necesidad de presentar un frente unido en los países paganos. O sea que esto es una idea o un movimiento que surge desde el protestantismo, ¿sí? Pero que obviamente hoy lidera la Iglesia Católica. Y fíjense lo que va a decir ahora, porque esta última frase me pareció súper importante para identificar de parte de quién viene el movimiento ecuménico, ¿no? La Iglesia Católica considera la separación de los ortodoxos y los protestantes como una herida profunda, infligida a la Iglesia de Cristo. Fíjense el lenguaje que usa, ¿no? La separación de ortodoxos y protestantes fue una herida profunda. ¿De dónde sacan estas expresiones? Esto lo tenemos en Apocalipsis capítulo 13. La bestia recibió una herida de muerte, pero esa herida mortal va a ser sanada. ¿Cuándo va a ser sanada? Cuando toda la tierra se maravilla en pos de la bestia. Todos los cristianos van a estar, o la gran mayoría de ellos van a estar unidos a la Iglesia Católica. Esa herida va a ser sanada. Entonces dice, ¿no? Por la misma causa, por lo que al mismo tiempo que las iglesias protestantes, o sea, la Iglesia Católica, inicia un movimiento a favor de la unidad de los cristianos. ¿Para qué es ese movimiento a favor de la unidad de los cristianos? Para sanar la herida que fue hecha a la Iglesia Católica. Tremenda declaración que tenemos en este artículo. Bueno, el artículo sigue dando otros datos que por ahí no son de tanta importancia para este video, hablando de fechas y personajes que han participado y han aportado al tema del movimiento ecuménico. Y lo más importante para mí, lo que dice al principio, ¿no es cierto?, que el movimiento ecuménico participan en él los que invocan al Dios uno y trino y confiesan que Jesús es el Señor y Salvador. O sea que todos aquellos que no sean trinitarios, que no acepten la doctrina de la Trinidad, no pueden participar del movimiento ecuménico. Déjenme saber por favor en los comentarios qué piensan sobre esto ustedes, si están de acuerdo con esto que se menciona, si hay otras opiniones al respecto, si esto es verdad o no es verdad, déjenmelo saber en los comentarios, y qué piensan ustedes también acerca de la participación de la Iglesia Adventista en el movimiento ecuménico. Déjenmelo saber en los comentarios, con gusto los voy a estar leyendo. Y ya saben, suscríbanse al canal, compartan este video con sus amigos y Dios mediante nos estaremos viendo en un próximo video.